Buenas tardes, comunidad Supremacía. Yo soy Julio, soy el presidente de Supremacía, ¿verdad? Me presento, soy un alcohólico y estoy aquí con la presencia de dos expresidentes de la misma comunidad, con el padrino Rodrigo y el padrino Adrián. Buenas tardes. Yo en lo personal me siento algo nervioso, pero contento, ¿verdad? Pues emocionado, ¿no? Por la cuestión de vivir este rollo del podcast. Es la primera vez que yo en lo personal pues lo vivo. Y la necesidad pues de esto surgió, ¿no? Del otro día que hubo una junta de líderes donde se daba el informe del comité de los expresidentes y surgieron muchas preguntas, inquietudes, se aclararon muchas en el momento, pero sentimos como que debimos de ahondar más en el tema, ¿verdad? Entonces, pues quisimos crear este espacio para lograr ese cometido. Y pues bueno, aquí vamos a empezar con una pregunta inicial, que sería, ¿cuál es la necesidad de este comité? ¿Por qué es que ha surgido esta inquietud, tanto personal como general, en lo colectivo? No sé quién quisiera empezar a preguntar, a compartir, a hablar. ¿Yo? Bueno, pues personalmente la idea principal que fue para mí, pues obviamente es como ponerme otra vez a servir, ¿no? Ponerme otra vez a funcionar, salir de mi cueva, salir de mi confort, por así decirlo. No dejar que me gane mi apatía o el sentir que yo ya logré algo y tirarme al drama, ¿no? Porque siento que esa parte es lo que a mí me llegó a afectar durante mucho tiempo. Por eso fue algo que se creó, fue algo que decidimos y que yo de cierta manera agradezco que se nos haya apoyado, ¿no? Que no nos hayan hecho a un lado, que sí se nos haya tomado en cuenta. Eso hablando en lo personal, hablando para ya en el pleno, hablando ya de la gente, pues creo que hay mucha necesidad, ¿no? Muchas de las veces los viejos dejamos de hacer cosas que a nosotros nos dieron vida y estamos enfocados ya en otras cuestiones que no nos dan vida, ¿no? Que al contrario, ¿no? Nos va pagando y hasta podemos arriesgar nuestra sobriedad, por así decirlo, ¿no? Ya hablando en pensamientos de gente que se puede desviar de cuál es el objetivo de nosotros, ¿no? Que esto no importa el tiempo que tengas, ¿no? O sea, tienes que estar día con día sirviendo, día con día practicando para que puedas tener un resultado o por lo menos seguirte manteniendo sobrio. Así yo lo veo. Rodrigo. Buenas tardes, yo soy Adrián, alcohólico en recuperación. Sí, yo creo que ahorita estar escuchando pues a mis compañeros padrinos, nace esta inquietud y nace este comité que está conformado pues por los expresidentes, personas que de cierta manera pues hemos servido, ¿no? Yo en mi caso personal he entendido el programa como en dos cuestiones, una parte operativa y una parte espiritual. Dentro del operativo, pues entra el servicio y entran las cuestiones, pues, que pueden, de cierta manera, ayudarme a sentirme útil, como me enseñaron y me despertaron un espíritu de servicio, en el cual me da la oportunidad de olvidarme de mí y me saca, ¿no? De inmediato. O sea, todos los que hemos vivido esta parte sabemos, pues, que la enfermedad pues es el egoísmo. Entonces cuando tú estás preocupado o estás ocupado en algo que no seas tú, pues entonces obtienes mejores resultados que estar preocupado por lo que no tienes, ¿no? Entonces creo pues que la otra parte pues es la cuestión espiritual. Una de las partes que muy a menudo, y en mi caso personal, hablando pues de lo que es una vez que me convertí en un viejo, que ya decidí quedarme, que ya decidí formar parte de mi vida como militante en este programa y además obtener los resultados y los beneficios, porque había promesas cuando yo llegué, ¿no? Y que se cumplieron, pero pues lógicamente que hay que retroalimentar. En alguna ocasión yo escuché que los 12 pasos pues son reiterados
y es la base de nuestro programa, en nuestra recuperación, ¿no? Y reiterados, pues es que es a diario, debe de haber una vigilancia. A lo que voy es a esto, en esta cuestión espiritual, ¿qué pasa cuando yo me convierto en un viejo, ¿no? Cuando yo me convierto en alguien que llega a pensar pues que todo lo que puede lograr dentro de esto, porque a lo mejor se escucha muy trillado, pero pues cuando llegué, yo llegué sin nada, llegué de haber perdido todo y hicieron un buen trabajo conmigo, una reestructuración a tal grado que he logrado mucho dentro del programa, hablando pues espiritualmente y algunas otras cuestiones, porque pues si te va bien espiritualmente, también te va bien en todos los departamentos de tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Llegó en algún momento en el que, producto de mis descuidos, pues dejo de practicar y tengo consecuencias, ¿no? Y de esto se trata. Un comité como este, que es basado en la experiencia del Padrino Rodrigo, que es basado en la experiencia del Padrino Julio, que es basado en la gente vieja, pues tener alguien con quien contar y poder llegar a sentir que realmente tengo amigos. Qué importante es poder sentir que tienes amigos. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando yo me vi en crisis, yo busqué, a lo mejor a mi padrino no, porque en ese momento yo vivía algo que no me hacía recurrir a él, ¿no? Pero gracias a Dios tuve amigos, y los sigo teniendo, que los busqué para que me ayudaran y sentir el respaldo, y que no fueron mis cómplices, sino que simplemente como un trampolín me guiaron a volver a retomar lo que el día de hoy yo sé que necesito, y que es volver a retomar estas partes de los principios, como es el apadrinamiento, como es el servicio. Entonces, si yo me hubiera visto solo, quizás las consecuencias hubieran sido otras y a lo mejor ni estuviera aquí, ¿no? No sé, en esos momentos de crisis hubiera terminado mal. Entonces, creo que ese es el objetivo de este comité. El Padrino Rodrigo muy acertadamente, pues, el Padrino Julio decían ahorita, surge de la necesidad que vemos todos como gente vieja y pues va a ser algo emocionante, ¿no? Una experiencia nueva. Esto es nuevo para nosotros, para mí es nuevo estar hablando aquí, pero sé que viene algo que va a ser, que va a evolucionar, ¿no? Entonces, es mi perspectiva, es lo que yo pienso, pues, de esto que se está iniciando, ¿verdad? Que ojo, aclarando lo que dice Padrino Adrián, nuestra intención no es que vengan y se curen con nosotros, ¿no? No es que vengan y a nosotros nos avienten lo que ellos traen, las cosas que ellos no pueden hablar con la persona indicada, o sea, no vienen a nosotros como a aventarnos su basura, por así decirlo, y ya sentirse ellos que están hechos, ¿no? Así no funciona, o sea, no solamente nosotros vamos a estar ahí para obviamente, pues se podría decir ubicarlos, para nosotros poder decir, pues, lo que a nosotros nos sirvió, ¿no? Que lo decía el Padrino Adrián, ¿no? Que, pues, ¿cuál es la parte, no? A ver, pues, ¿qué estás pasando ahorita? ¿Por qué estás pasando ahorita? ¿Qué dejaste de hacer, no? O sea, ¿por qué te dejaste de apadrinar? Tu deber es apadrinarte, tu deber es bajarle con sugerencia, tu deber es buscar a tu padrino, tu deber es estar con la persona que tú tienes que estar, porque de repente hay muchas personas que ya hablando en mi persona, pues yo me he hecho muy mañoso de cierta manera servirme en una manera como hasta con mis ahijados, curándome yo con mis ahijados, sacando cosas que yo sé que no son las personas, que no me van a ubicar, o muchas de las veces llego a buscar gente que yo sé que me va a dar la razón en vez de tumbarme el rollo, ¿no? En vez de hacerme ver la realidad. O sea, lo que hacían en un principio mis padrinos, porque yo al igual que mi padrino Adriano, que la mayoría, pues obviamente yo llegué sin nada, ¿no? Yo llegué pues de la calle, vengo yo de la calle, esa es la realidad, ¿no? Se ha corrido de mi casa, que mi familia no confiara en mí, me encargué yo de cerrarme puertas, y cuando yo llego, pues me empiezan a enseñar principios, me empiezan a enseñar el respeto, la obediencia, la honestidad, el poder acusar mi mente, el hablar las cosas antes de hacerlas, y fue algo que en su momento a mí me ayudó mucho, muchísimo. O sea, que fue algo que fue un par de aguas para mí, ¿no? Porque empecé a obtener resultados, me empecé a mantener sobrio. Yo era una persona que no podía durar
ni una semana sobria, ¿no? Sentía una ansiedad muy, muy desesperada por seguir consumiendo, por seguir viviendo así. Y cuando llego aquí y me enseñan esos principios y empiezo a practicar esos principios que obviamente de nada sirve que te digan que esto es el método o que esto te va a ayudar si no lo practicas. Entonces yo empecé a practicar y empecé a tener resultados. O sea, de entrada pues empecé a dejar de consumir. Cuando yo dejo de consumir, que fue una parte muy importante para mí, porque yo llegué a creer que mi problema solamente eran las sustancias, llegué a pensar que dejarme de drogar, de alcoholizar, mi vida iba a cambiar y pues tómala, que no es cierto, ¿no? Empiezo a conocer mis defectos, empiezo a ver cómo me engaño, me autoengaño yo mismo, cómo siempre busco de una manera yo solaparme o yo me encargo de ponerme una piedra en mi camino para tropezar. Y al principio pues tenía la ayuda o tenía las herramientas y podía practicar. El problema para mí ya fue cuando fui viejo, cuando ya tengo cierto tiempo, porque obviamente empecé a tener resultados y de repente dejé de hacer lo que a mí me había dado vida. O sea, de repente ya no me apadrinaba, ya no pedía sugerencias, ya de repente yo ya sentía que ya estaba hecho. Y obvio, pues ahí pagué o tuve mis resultados a base de esas cuestiones, ¿no? Que es lo que intento yo de cierta manera o intentamos nosotros en este comité, tener como no tanto un salvavidas, pero sí un apoyo. Porque lo decía el padrino Adrián, ¿no? O sea, es bueno que dentro de esto sepas que tienes amigos y que sepas que esos amigos son tus amigos y los amigos hablan con la verdad, no son tus cómplices. O sea, no, un amigo no te va a decir o no te va a dar la razón para que tú caigas en el hoyo o para que tú mismo te tropieces, ¿no? Al contrario, ¿no? Te va a decir, güey, vete por este camino, o sea, por ahí no es, ¿no? O sea, túmbate el rollo. Y es lo chido que yo he encontrado y es la parte que yo quiero como seguir ejerciendo. Que aunque aparentemente, digo aparentemente porque se hace ver como que queremos apoyar a la gente vieja, pero realmente es para mí, ¿sí me explico? Ese es el punto. Es como lo decíamos hace rato, pues, antes de que empezáramos, como si fueran como un doctor simi, ¿no? O sea, no es que van a escuchar ni trabajarlo a profundidad ni nada de esas cosas, sino más o menos como crear un diagnóstico. O sea, no, a lo que entiendo, no le van a permitir una curación, pero si el viejo trae alguna necesidad como, ¿sabes qué? Yo me he distanciado mucho de mi padrino, me la llevo bien, o sea, no es que esté peleado, pero yo ya he querido ocultar, o sea, como dar como ciertos síntomas, por así decirlo, y ustedes con su experiencia, pues, guiarlo, a lo mejor comparten algo, ¿no? Es así como lo que... Sí, y además, bueno, Julio, pues es una gran responsabilidad, ¿no? Porque a lo mejor sí se va a curar. Si hay mucha necesidad, lo vamos a escuchar. Sería cerrarnos a la posibilidad de ayudar a alguien que a lo mejor en ese momento está en una crisis, la cual a lo mejor ni puede identificarla, porque estamos hablando de una enfermedad emocional que no crea conciencia, que de repente actúas producto de emociones, ¿no? Cuando estás razonado, actúas por emoción, no hay razón, ¿no? Entonces, pueden acercarse a nosotros, pero hay un viejo dicho, desde que yo llegué, que yo escuchaba y decía, el que curarse quiere, ubicación necesita, algo así decía, ¿no? Entonces, los vienes, se curan, van a seguirse ubicada, pero lo vamos a canalizar para que vaya con su padrino. Y lo mismo que está platicando con nosotros o la confianza que pueda tener, podérselo canalizar. Dice el padrino Rodrigo, vamos a evitar quizás las emociones como tal una curación, pero yo creo que si hay una necesidad, lo vamos a poder con conciencia, pues, canalizarlo, ¿no? Y que vuelva, pues, a retomar esta parte, porque al final de cuentas yo ahorita estaba pensando algo, cuando yo llegué, a manera de chascarrillo, o no sé, a lo mejor sí había que practicar el programa de esta forma, y no quiero sonar a que juzgo o que quito algún juicio. De repente yo escuchaba a alguien que decía, o así, que había alguien que tenía 3 padrinos, ¿no? El padrino material, porque el espiritual no coincidía con lo material. Entonces, cuando le convenía, pues sí se apadrinaba con el material, ¿no? Para que le dieran luz verde el dinero, ¿no? Así, en lugar de servir, pues se iba cerrando.
El de espiritual, cuando se sentía con la necesidad de algo espiritual, ¿no? Y sigue esa padrina. Y el sexual, pues para que le diera la luz verde que a lo mejor nosotros no estaban de acuerdo. Entonces buscaba la suave. Yo creo que eso quería decir, ¿no? Siempre es buscar tener la razón y en ese momento pues poder ayudar al ser humano a decir, está bien, pero no tienes la razón, ve y busca el conducto adecuado para que retomes, ¿no? Creo que es una parte importante, porque, ¿no? Pero que también está la apertura, como si alguien que todavía esté así en un estado de que a lo mejor no se quiere curar porque carga, pero sí quiere externar como, sabes que yo ando en esto, ¿no? También está... Es que en ese punto, o sea, no por entrar en controversia, pero obviamente estamos hablando ya de gente de tiempo, ¿no? O sea, aquí se está borrando gente de menor tiempo, no por hacer menos ni nada de eso, pero al hablar de gente de tiempo es gente que ya tuvo resultados, es gente que ya sabe, es gente que si somos honrados con nosotros mismos, él sabe lo que está haciendo. O sea, no podemos manejar la manera inconsciente. ¿Sí me explico? O sea, podemos utilizar la manera de la maña, ¿no? O sea, yo muchas de las veces llegué a justificar mis actos o lo que yo hacía porque de repente yo veía o yo decía, si lo hace fulanito, si lo hace manganito, ¿qué tiene? No pasa nada. Y obviamente yo sabía que me estaba engañando, yo sabía que no lo tenía que hacer, porque ya era de tiempo, porque yo ya sabía que me tenía que apadrinar, lo que te tocaba en un principio, ¿no? O sea, a mí al principio me enseñaron y me hicieron ver cuál era realmente el problema, que el problema no era el alcohol y las drogas, el problema era Rodrigo. O sea, Rodrigo cómo se justifica, Rodrigo cómo se enrazona, Rodrigo cómo de cierta manera siempre busca hacer las cosas como él quiere y le vale a quien tenga que dañar producto de mi egoísmo, con tal de yo sentirme bien, no me importa si daño a los demás, ¿no? Y eso es válido al principio. Ya cuando tienes tiempo, pues tú ya te das cuenta, tú sabes qué está mal, tú sabes qué está bien, tú sabes qué estás haciendo y en qué te estás metiendo. Que obviamente, o sea, lo hablaba el padrino Adrián, nosotros vamos a cuidar mucho esa parte, o sea, cuando alguien ya va mañosamente de cierta manera solamente a soltar su carga sin practicar, ¿no? O sea, no, o sea, espérame. Así es, o sea, no, o sea, espérate, o sea, no, o sea, nosotros estamos aquí solamente para que sigas el camino, no para que vengas, nos avientes tu basura o tu mierda o las cosas que tú andas haciendo y tú te sientas libre porque el alcohólico o la persona de tiempo como yo nos engañamos hablando de mí. Para mí sería bien fácil llegar con un ejemplo, ¿no? Yo traigo mis deshonestidades, yo traigo mis mentiras, yo traigo el cómo me he servido del nombramiento que el día de hoy tengo, de los resultados que yo tengo. Voy con mi padrino Adrián, me curo y yo puedo decir, ya me curé. Pero realmente no estoy practicando lo que tengo que practicar, realmente no estoy haciendo lo que tengo que hacer. ¿Cuál es mi deber? Pues obviamente me lo va a decir el padrino Adrián, así como, aquí el detalle es que tú hiciste esto y tú sabías que esto estaba mal. Y tu deber es ir a bajarle con tu padrino, tu deber es darte cuenta cómo te estás engañando, cómo te está llegando toda una impotencia, cómo te sientes diferente, cómo tú justificas tus actos por lo que hacen o no hacen y tú no estás enfocado en lo tuyo. Para ti es fácil ver lo de los demás y justificar tus actos, pero ahí ya estás mal. Porque lo decía mi abuelita, ¿no? Así como, hijo, ¿verdad? Y si él se tira en un pozo que tú también, o sea, y suena a broma, pero es cierto, ¿no? O sea, obviamente no lo voy a hacer. Más sin embargo, yo agarro lo que a mí me sirve mañosamente para seguir yo haciendo las cosas mal. Y ahí es donde obviamente nos van a aterrizar o es nuestra función. ¿Sí me explico? O sea, lo aclaro porque hay gente mañosa o si yo veo esa alternativa, para mí sería bien fácil llegar con el padrino y decir, padrino, fíjate que no lo quería hacer, pero lo hice. ¿Cómo qué? No, pues de repente llegó una hijada y se me hizo fácil. Se me hizo fácil y no cuidé mi parte, ¿no? O sea, o de repente es como, padrino, pues es que ocupaba feria y mi ahijado tenía feria y pues y lo tumbé, ¿no? O sea, así no funciona. O sea, sabemos que realmente lo que aquí funciona es habla las cosas antes de hacerlas. O sea, ¿por qué en ese momento no le marcaste a tu padrino? ¿Por qué en ese momento
no pudiste un alto si tú sabías, si tú te dabas cuenta, porque ya nos damos cuenta, ya podemos sentir nuestros pensamientos, ya escuchamos nuestras voces, así como las que te dicen, ay, mira, dale, no hay pedo, no pasa nada. Y obviamente ahí es donde uno se da la razón, que esa es la parte más peligrosa que yo puedo considerar de las personas de tiempo. Y que además está la bandera de yo pago, ¿no? O sea, es como un escudo, pero muy en el fondo lo que acaba de decir usted es muy cierto. Es el hecho de decir, ahí está la vocecita que dice, no, o sea, tienes que hacer las cosas de mi padre, ¿no? Y pues es cuando uno tiene que retomar ese principio de la confesión, aunque no nos guste. Y decía algo, para consuelo de muchos, y a lo mejor, sin rayar en el sarcasmo, mucho lo hemos escuchado, ¿no? El pecado deja de ser un pecado cuando se confiesa. Y qué liberador es poder confesar lo inconfesable y estar limpio y estar, bueno. De todas maneras, una acción lleva una reacción, vas a pagar porque vas a pagar. Nadie se va a ir sin pagar una, ¿no? Y me queda bien claro. Pero sin embargo, pues la verdad me hará libre, ¿no? Es lo que me han enseñado y eso es como la garantía que yo tengo, pues, de tener a mis amigos. Por eso ahorita el Peno Rodrigo, yo de igual forma, no porque yo pueda, y no quiero rayar así en el egocentrismo, yo no sé cómo decirlo, ¿no? A veces hasta vergüenza debería darle a uno de decir, yo tengo tantos años en esto y cómo voy a ir a apoyarme en el Padrino Rodrigo. ¿Ah? Pero se me enseñó que haciendo a un lado el mono, vas a ver el principio. Entonces, a mí me enseñaron muy bien ese principio, tanto que él es el presidente emérito y yo estuve bajo su servicio y yo siento esa capacidad de poder tener humildad y dirigirme ante él como el principio que representa, ¿no? Y hacer un lado mi egocentrismo de decir que yo tengo más tiempo, ¿no? De igual forma, cuando he ocupado algo, he platicado con él y no por eso quiere decir que somos cómplices, es mi amigo. Y jamás, yo tengo la garantía que jamás me va a dar la razón. Así como mucha gente vieja, que el día de hoy, pues como consejeros, amigos míos, han estado conmigo ocupado un consejo o quitarme el miedo, que a veces es mucho miedo. Me ha paralizado el miedo ir a bajar de mi padrino, traigo esto, ¿no? Y ellos me han dado la mangarita así de decir, no pasa nada. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar por ser honesto? Nada, o sea, ¿qué? Al final de cuentas, pues no es justificación, pero soy un ser humano imperfecto, y debo de reconocerlo, pero no por eso ser sarcástico con mis acciones. Sí, yo creo que uno como viejo cae en ese autoengaño, ¿no? Así de sentir que trae uno para pagar, de disfrazarla, de ocultar cosas, de a veces yo en lo personal he sido así como que, ok, no estoy siendo honesto, no estoy hablando esto con mi padrino, lo estoy ocultando, pero voy y saco este servicio, o voy a escuchar a esta gente, o X o Y siento así como si pagara mi indulgencia, ¿no? Y caer así como en esos, pues autoengaños, ¿verdad? Y la problemática que siento yo, pues que se ha vivido, o sea, que yo he vivido como viejo, que se ha visto en las juntas de líderes, ¿verdad? Así como esta cuestión de ya haber servido, lo que mencionabas tú, de ya tener ciertos logros. Yo en mi caso sentí como que ya tenía grupo, casa a medio camino, centro de rehabilitación, y como que ahora lo que me correspondía era conquistarlo de afuera, tener logros afuera, me salgo del objetivo. Yo veo mucha gente que trae esta cuestión así como de que yo ya siendo RCG, yo ya me gradúo, ¿verdad? Y se ve la necesidad, pues, porque hay mucha gente que deja de incluso hasta de asistir a su grupo, pues empieza a haber mucho descontentamiento en los viejos, mucho desangelamiento, y esta postura de haber en algún momento haber forjado un personaje de recuperación, de estar liderando un grupo, cosas así, a veces no nos permitimos pues quitarnos la máscara o salirnos de ese personaje para decir lo que verdaderamente estamos haciendo en lo oscurito. A mí me gustaría
si me pudieran, o sea, como identificar esa parte, en qué momento un viejo se empieza a desangelar en sus experiencias, no sé, como para que sirva, que se pueda alguien identificar. Es que es algo que de repente no te das cuenta, ¿no? O sea, porque llegas como paciente, llegas enfermo y posteriormente te hacen ver que eres un enfermo, que eres un paciente. Y lo chingón o lo bueno de dentro del programa es que de repente tú llegas pidiendo ayuda y después te dan las herramientas para que tú puedas ayudar. Y cuando tú empiezas a ayudar, de repente se te empieza a olvidar que eres paciente. De repente ya te sientes doctor. De repente ya pierdes los pies de la tierra y dejas de sentirte un enfermo, ¿no? Que obviamente nuestro programa nos lo decía, ¿no? Esto es solo por hoy, esto es una vez al día, o sea, tómalo con calma, cosas de esas que en un principio a nosotros nos ayudaron, pero un ejemplo ahorita, ¿no? Que el Padrino Adrián decía, así del Padrino Rodrigo, el presidente emérito, yo le bajaba, yo le pedía sugerencias, imagínate para mí, que el Padrino Adrián, por así decirlo, que es de mucho mayor tiempo que yo, que tiene una experiencia grandísima, que es conocido, que es alguien pues de tiempo, ¿sí me explico? Imagínate para mí, que soy de menor tiempo, cómo lo sentía, ¿no? Cómo me llegaba a la parte, ¿no? Cómo de repente era así como yo llegar a un lado y, Padrino Adrián, haga esto, ¿no? Y así como ya no con humildad, ¿no? Ya así como mi chavo, ¿sí me voy a entender? O sea, y de repente empezaba a perder los pies de la tierra, ¿no? Con los logros, con el sentir que tenía un nombramiento, con que sentía que tenía un lugar. Y yo mismo me empecé a encargar, hablándote de mí, de perder los pies de la tierra. Empecé a perder la humildad, me empecé a sentir, pues, que yo tenía el conocimiento, que tenía las herramientas, que la gente me quería. De repente empecé a ver gente que yo podía decir, ay, pues ¿qué sabe? Si me dices como, es más, de repente había gente en tribuna y tal vez esté mal hablando de conmigo, que hasta yo decía, bájalo, ni se está curando, ¿sí me explico? O sea, ya como un juicio al grado de creer que la gente se curaba a mi manera, ¿no? Si ellos lo hacían a mi manera, se estaban curando. Si no lo hacían a mi manera, no se están curando. Y si no lo hacían a mi manera, no sirven. Y empezar a creer en ese juego donde no me di cuenta, o sea, te mentiría, o sea, y obviamente te lo hablo y no quiere decir que ya el día de hoy yo ya esté del otro lado, ¿no? Al contrario, ¿no? Tengo que estar vigilando mi ego, tengo que estar vigilando mi humildad, tengo que estar vigilando el ser humano, el ponerme en el lugar de los otros, ¿no? Hay gente que de repente no tiene la capacidad ni de repente puede hablar como un ejemplo como yo, ¿no? Que no quiere decir que yo hable perfecto, pues de repente hasta hablo cosas, digo palabras al revés o invento palabras que ni existen, o sea, pero es algo que yo puedo decir cómo me empecé a desviar sin darme cuenta. Cómo de repente, pues imagínate, ¿no? O sea, se escucha tal vez payasada, ¿no? Pero de repente yo ponía a tener el control, no sé, a 1 metro y era de hablarle a alguien de mis ahijados como, pásame el control, ¿no? O sea, y yo pudiéndole, ¿no? O sea, hasta casi como, cámbiale, ponle a tal canal, ¿no? O sea, y era algo que yo no me daba cuenta que estaba mal en mí, o sea, yo soy una persona que al día de hoy tengo que tener mucho cuidado conmigo porque yo fácilmente me pierdo, fácilmente me enrazono, fácilmente siento que ya estoy del otro lado, al grado que hasta puedo llegar a sentir que estoy tocado, güey. O sea, y no tocado de loco, sino así como de que, por Dios. Se mete uno a vivir en Padrinolandia. En Padrinolandia, ándale, ahí de repente ya pierdo los pies de la tierra, o sea, ahí es donde yo me puedo dar cuenta, ¿no? Y el programa a mí siempre me lo ha dicho, ¿no? O sea, de repente tocabas un punto para mí muy importante donde yo ya no estaba ni sentándome a escuchar juntas. O sea, de repente ya hasta llegaba a sentir así como ellos lo ocupan, ellos lo necesitan, ¿no? Así como hasta justificando, ¿no? Ay, A mí ya no me regalan. sí, a mí, o sea, a mí ya me dieron, así, mejor que va llegando, ¿no? Mejor esta persona que está necesitada, siéntate, bájale, ponte a servir, ponte a hacer esto, y empezar a decir a la gente lo que tenía que hacer y dejar de hacerlo yo.
creo que esa parte a mí me llegó a dañar en lo personal, o sea, no quiere decir que así sea, pero es algo que yo me di cuenta de mí, ¿no? Hablándote de mí, de cómo me empecé a desviar en ese punto y dejé de practicar cosas que a mí me dieron vida. O sea, a mí me lo decía muy claro mi padrino, ¿no? O sea, y me lo decía en un apadrinamiento donde es que el problema no es lo que estás haciendo ahorita. O sea, ya ahorita tú me estás hablando de cómo te has engañado, de cómo has justificado, de cómo te has enrazonado para salirte con la tuya. El problema es lo que dejaste de hacer. O sea, porque de repente ya no le hablaba a mi padrino, de repente yo ya no estaba en junta, de repente te empieza a llegar, no sé si llegó a pasar a ustedes, pero a mí hasta de repente me da huevo escuchar ahijados. Es que también hay 2, 3 ahijados que la neta te dan huevo, hasta su voz te da sueño. Y ya de repente era así como que llegara ese ahijado y, oye, padrino, te echas un escucho y es como de, che, mañana hablamos. O está bien, güey, ya, güey, túmbate el rollo, güey, ya no pasa nada, ¿no? O sea, por la rápida. Cuando a mí no me enseñaron eso, conmigo hasta se llegaron a sentar para escuchar mis patoaventuras, para escuchar acá de mis problemas que yo sentía que traía, ¿no? Así ay, cabrón, pues yo soy de barrio, ¿quién va a estar en el barrio? O sea, no puedo dejar mi barrio abajo, o sea, imagínate, ¿no? Y mi padrino tenía la capacidad de poder sentarse y como, no manches, güey, o sea, el barrio no es tuyo, güey, es una colonia, güey, no mames, o sea, no. O sea, túmbate el rollo, ¿no? Y eso a mí me enseñaron, más sin embargo yo lo empezaba a hacer. De repente, aunque se escuche tal vez mal, de repente ya hasta me caían gordos ahijados, así ya fuera de mi esencia, ¿no? Ya de repente ya quería tener como hasta un grupo como elitista, güey, como de cierta gente, así, esta gente no. O sea, que nunca se me hizo, ¿no? O sea, yo siempre quise tener un grupo así fresón, de gente, y pues no, la neta no, o sea, siempre me llega gente que no trae. Hay veces que hasta sin piernas, ¿verdad? Y hasta eso llegaba a culpar, hasta eso, o sea, de repente llegaba gente y yo decía, es que, ¿por qué pasan el mensaje a gente de la calle? O sea, no sé, váyanse a la Providencia, Bugambilias, donde hay gente más prudente, o sea, vayan con los empresarios, algo así, ¿no? Pero pierdo los pies de la tierra. O sea, por eso yo tengo que estar bien al pendiente de mí mismo y estar cuidando mis pensamientos, ¿no? Mis pensamientos, estar exhibiendo mis pensamientos, estar dándome pues tratamiento, ¿no? Poniéndome humilde, porque tal vez se escuche mal, pero hasta dejé de hacer oración, ¿no? O sea, así ya no me hincaba, ya no le agradecía a Dios, que fue algo que ustedes me enseñaron, o sea, que el grupo me enseñó, ¿no? O sea, acabamos de comer y gracias por los alimentos, gracias por el servicio, gracias por tomarme en cuenta. Ya no lo hacía, ¿no? Ya como hasta yo sentía que pues lo tienen que hacer, o sea, me tienen que servir, ¿no? O sea, dejé de servir y empecé a dejar que la gente sirviera para mí, que es algo que yo siento que fue algo que a mí me desvió y que al día de hoy pues tengo que estar bien al pendiente, ¿no? Porque la enfermedad no descansa. Yo era algo que no creía, ¿no? Hasta había padrinos que no sé si llegaron a escuchar que decían entre mayor tiempo, mayor enfermedad. Y no entendía esa palabra, o sea, no se me hacía lógica, pues, porque yo cuando fui RCG, fue algo bien chido, o sea, fue algo bien chido. Para mí me gustó mucho mi año de ser RCG. Que obviamente llegó gente, que obviamente sentí algo bien, sentí logros, porque pues imagínate una persona que de venir de nada y que de repente le aplaudan, que de repente lo reconozcan, que de repente le agradezcan, que hasta lleguen y digan, padrino, tenía razón, mi padrino no se equivoca, padrino Rodrigo, padrino acá, padrino... Imagínate cómo me empecé a sentir. Y yo cuando acabé de ser RCG, pues yo sentí que ya había acabado. Así como se escucha, o sea, yo sentí así como, ya soy libre, así es como, ya se acabó. Yo me acuerdo que ya entregué mi servicio y ya no iba al grupo porque yo sentía que no me justificaba, o sea, yo decía, no quiero andar de sangrante, no quiero ser una piedra para el nuevo RCG, o sea, que el RCG fluya, haga y yo no entorpecer, ¿no? Yo me justificaba y me empecé a ir otra vez al barrio, ¿no? Al barrio así tal cual, ¿no? O sea, me iba con mis compas fumando mota, jugando.
Y una vez, yo creo que le dijeron a mi padrino, estoy casi seguro que le dijeron a mi padrino que tenía días sin ir al grupo. Y no, yo sé que mi padrino me fue a buscar, él dice que no, pues, pero mi padrino me fue ahí donde yo me juntaba. Y yo estaba jugando sin playera, ahí pues, como si anduviera activo, pues, ¿sí me explico? Ahí, jugando frontón, ventando madres, compas drogándose, unos pisteando. Y mi padrino llegó y se paró, ¿no? Y así como, a ver acá, ¿qué onda, cabrón? Y yo todavía hacía, ¿qué onda, padrino? ¿Qué? Oye, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Pues jugando frontón. ¿Cómo que jugando frontón, cabrón? O sea, ve a dónde estás, cabrón. No, vete para el grupo. Te mentiría en decirte que me ubicó o algo así, no. O sea, me dijo, vete para el grupo, ¿no? O sea, yo no podía ver que mi padrino me quería como prevenir o él se daba cuenta de que me iba. Pues obviamente, si seguía así, pues lo más normal es que me iba a drogar, ¿no? Lo más normal es que de repente me iba a enrazonar, iba a decir, pues aviéntate un gallo, un baisa y no pasa nada, ¿no? Y eso me dijo mi padrino y bendito sea Dios, obedecí, aunque fui renegando, porque me fui sin playera, y decía, pues ya acabé de ser RCG, ¿para qué me quieren en el grupo? O sea, que ya acabé, ¿para qué tanta insistencia que yo esté en el grupo, no? Y es algo que al día de hoy puedo entender la importancia de que un viejo vaya y se siente, ¿no? Así te tomen o no te tomen en cuenta, subas, cierras o no cierres la junta, la importancia es que vayas y escuches, ¿no? Para que puedas calmar como tus pensamientos o te sitúes en la realidad. El día de hoy lo puedo entender, ¿no? En ese momento no. El día de hoy obviamente ya está mañosamente, porque yo creo que yo me echo muy, muy, muy mañoso en todos los sentidos. El día de hoy yo ya sé que si traigo un problemón o si traigo algo, voy y me siento, ¿no? Voy y me siento y no tengo la parte como que yo reniegue, ¿no? O sea, voy y me siento y me pongo en paz, ¿no? Y empiezo a practicar lo que tengo que practicar. Así es como yo lo he percibido y lo he vivido. Como que está esta parte del resurgimiento del ego, ¿no? De que vuelve a resurgir el ego, o sea, como que uno llega y digo, yo me acuerdo así en lo personal, mi primera etapa o mi etapa inicial y de la forma en que le fui dando tratamiento a mi ego fue así como más en las cosas de la calle, ¿no? Que sabía que mis amigos de la actividad, pues estaban haciendo ciertas actividades y yo sentía como que me las perdía, como que yo debería de estar allá al frente y valer a través de eso, porque era una forma en la que yo considero que pues valía. Y pues la terapia hizo su función de irle dando tratamiento a ese ego, de irme tumbando esas viejas creencias y todo, pero en el momento de empezar a servir y a tener por decirlo así, nombramientos, pues resurge el ego, ¿no? O sea, resurge la enfermedad como de otra manera. Y ya es un frente en el que, pues o sea, no estás viendo por dónde. Y interviene el padrino a quererte ayudar, pero uno en su postura de que, pues yo ya soy padrino, ya no me trates como ahijado, y se empieza uno a perder. Padrino, no sé si en tu experiencia, al vivirlo, ¿qué solución o qué proceso fue el que te fue orillando como a volver a enredilarte? Sí, yo, pues cada que tocamos un tema así es inevitable, pues tomar mi experiencia, ¿no? Digo, yo viví algo de lo cual, pues yo le agradezco a Dios haberlo vivido, porque dice un viejo dicho que las cabras siempre tiran para el monte, ¿no? Y en alguna parte, pues, de la literatura, o alguien, pues, que sabe de esto, dice que el alcohólico o el emocional tiene un ego, su tamaño, ¿no? Diferente a la gente normal. Y siempre va a tener tendencias a resurgir ese ego. Siempre va a tener esas tendencias enfermizas, ¿no? Porque estamos hablando pues, de lo que es la enfermedad. Y creo que es una parte muy importante porque, pues, ahorita que estaba escuchando a Albino Rodrigo, todo lo que decía, creo que la mayoría de los viejos lo hemos vivido, ¿no? Cuando yo llegué a esto, pues venía devastado, yo venía
como lo compartí hace rato y como muchos de mis compañeros, sin nada. O sea, yo a veces pienso que si yo hubiera tenido dinero, yo no llego. Yo hubiera sido como el de Adiós a Las Vegas, ¿no? Así, hubiera vendido todo y me voy y me mato, alcoholizado, o me destruyo así totalmente, ¿no? Yo no hubiera llegado. Yo llegué porque mis recursos se terminaron y porque no había de otra, ¿no? Entonces era esto e intentar inconscientemente algo diferente a la vida que yo vivía, o era perderme totalmente en las calles sin importarle a nadie. Entonces, de alguna manera, me queda bien claro que yo le pedí ayuda a Dios y Él obró, y fue como yo llegué a este programa, ¿no? Entonces, a la hora que llego, pues cuando tú te ves sin nada, pues lo que tengas es mucho, ¿no? Es así como, no tengo nada, o sea, yo no tengo nada. Y lo poco que te empieza a llenar, pues te empieza a llenar y lo empiezas a valorar. Y yo creo que ahí empieza a hacer un efecto la gratitud, porque cuando eres agradecido, pues valora lo que tienes. Una persona que no es agradecida siente que se siente merecedor. O sea, no sabe pedir siquiera, no sabe agradecer, él siente que la vida le debe. Yo siento así como que me debe mucho por las circunstancias que las que me he desarrollado, ¿no? Entonces, en ese momento creo que empecé yo a desarrollar esta parte que no conocía de la gratitud. Con ella, pues muchas cosas que ustedes como programa hicieron conmigo y que para mí era muy atractivo el ver a mi padrino, ver a los padrinos de aquellos tiempos. Una, cómo se veía su aspecto, ¿no? Físicamente se veían muy bien. En su ánimo se veían contentos, se veían agradecidos con la sobriedad que ellos habían encontrado, que es una parte fundamental y necesaria porque corres el riesgo de amargarte conforme pasa el tiempo, ¿no? Y llegas a una frustración y llegas hasta resentirte con la sobriedad mediocre que puedas alcanzar por ser tan conformista, porque cuando a mí se me hacía atractivo ellos, pues yo no sabía el esfuerzo que había que hacer para lograr lo que ellos tenían, ¿no? Entonces me hice como una persona de esos visores, me hice como un cazador con el tiempo, o sea, con el tiempo empecé así. Yo estaba en mi nube hermosa que siento que duró muchos años, en la cual producto de esto, pues lo que yo tuviera me hacía sentir bien, ¿no? Pero después empecé a creer que yo tenía necesidades diferentes y yo veía en ellos lo que probablemente era el resultado de la práctica, ¿no? Y yo ya empecé a querer lo que ellos tenían, pero a veces sin querer practicar. Entonces, total, que logré lo que yo veía en ellos, ¿no? Y logré más de lo que yo llegué a soñar a tener, porque cuando tú haces las cosas sin esperar nada a cambio, cuando tú haces las cosas de Dios, me queda bien claro que todo llega por añadidura. Si tú te metes a dar, si tú te metes a preocuparte, si tú espiritualmente tienes un trabajo contigo, Dios empieza a encargar de lo tuyo. Y la materia, que es lo que muchas veces es lo que nos importa, producto del egoísmo, llega por añadidura. Entonces todas tus necesidades están cubiertas, espiritualmente te sientes bien,